Bendiga más. Amén. Que no se acabe ese gozo. Porque nos gozamos en el Señor a escuchar estos grandes testimonios de lo que Dios hace en nuestras vidas y de lo que hace en la vida de nuestros hijos. Me gozo, hermano Oscar. Y sé que Anthony va para más, porque Dios tiene lo mejor. Y para ustedes también, que son sus padres y son su apoyo. ¿Qué más pueden recibir los niños? Porque el autismo no es un problema, como muchos dicen por ahí. Puede ser que sea una gran bendición. Y a la hermana Magda, ¿verdad? Que como muchos padres, hay niños con este problema de autismo, pero tienen una inteligencia mejor que la de que nosotros mismos como adultos. Y qué bueno que Dios los usa, porque yo he visto a Anthony que ayuda a los niños. A él no le gusta la bulla, y cuando ve a muchos niños haciendo ruido, él trata de calmarlos y de sentarlos y de que se pongan a jugar, ¿verdad? Entonces así uno le va explicando a los otros niños lo que a él no le agrada, ¿verdad? No es que le molesta, sino que a él no le agrada eso, y tratamos también de ayudarles. Amén. Quiero que vayamos a nuestras Biblias. Le doy gracias a mi Dios por este privilegio, a la hermana Domitila por tomarme en cuenta en traer la palabra. Dios es inmensamente bueno en nosotros, y que cada vez que venimos al altar, venimos preparados, porque Dios nos prepara. Venimos alegres, gozosos, aún en medio del problema que podamos tener. Cuando entramos por esa puerta, el gozo llega a nuestras vidas. Se va toda situación, se va todo problema, y aunque a veces lo reflejamos en nuestro rostro, que hay cosas que no podemos evitar, pero Dios está en control de todo lo que nosotros podamos estar pasando. Amén. Y vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Mateo, capítulo 7, vamos a estar leyendo del 24 al 27. Es la primera reunión de damas, pero esta enseñanza, esta predicación no es solamente para las damas, porque también tenemos el apoyo de los caballeros. Entonces, esta enseñanza es para cada uno de nosotros que creemos en nuestro Señor Jesucristo y que queremos cada día mantenernos firmes en su palabra. Amén. Cuando la tengan, ¿me dan un amén? Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Quiero que cierren sus ojos. Amantísimo Padre Celestial, hoy, Señor, venimos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, una vez más por nuestras vidas, por un día más, Señor, que nos está regalando, por un día más, Señor, de estar congregados en tu casa para alabar y glorificar tu nombre, para recibir tu palabra. Hoy, Señor, te pido que seas tú hablando, Señor, que sean tus palabras en mi boca, Señor, para bendecir a tu pueblo. Que no sea yo, Señor Jesús, que sea tu palabra, Señor, hoy restaurando, Señor. Que sea hoy, Señor, que podamos reconocer quién eres tú en medio de cada uno de nosotros.
Gracias, Señor. Quita toda palabra, Señor Jesús, que no edifique, Señor, en esta noche. Ayúdanos, Señor Jesús, a ver con claridad, Señor, hacia donde tú nos quieres llevar en esta noche. Gracias, oh Dios. Te lo pedimos y te lo ponemos en tus manos de amor. Amén. Amén y amén. Y esta noche, hermanos, bendecimos la vida de los pastores también, ¿verdad? Que Cristo reina en Guatemala, México, en Cuba, en Santo Domingo. Sean bendecidos en el nombre del Señor y que sea nuestro Dios supliendo cada necesidad que tengan para llevar la palabra. Y el tema de esta noche es, hermanos, mi casa sobre la roca. Y mi casa es nuestro corazón. Mi casa es nuestra vida. ¿Qué significa nuestra vida? Que nuestra vida esté fundada o construida sobre la roca. Es construir sobre Jesús y las enseñanzas que Jesús tiene en nuestras vidas. Porque esta fue una enseñanza que el Señor Jesús le dio a sus discípulos. Porque Él es la roca. Jesucristo es la roca que nos mantiene, que nos sostiene firme. Por eso Jesús nos invita a hacer las cosas de la mejor manera posible. A que realicemos las actividades diarias con perfección, aún en nuestra casa, en nuestros trabajos. Que sea Él delante de nosotros. Y vemos en esta enseñanza a dos hombres que necesitan construir sus casas. Y que uno la construye sobre la arena, el cual resultó una mala decisión, ¿verdad? Sabemos que los albañiles, los constructores, aún nosotros que no sabemos de construcción, sabemos cómo se empieza a edificar una casa, que empiezan a hacer un cimiento, que se necesita arena, que se necesita cemento y que se necesita piedra. Pero este hombre comenzó a construir su casa sobre la arena. ¿Y qué pasó? Que tomó una mala decisión. Porque la arena no es un fundamento sólido. Y vemos que el otro hombre decidió construir su casa sobre una roca. Y podemos ver que estos dos hombres pueden parecer diferentes, pero tienen varias cosas en común. Y es que ambos querían construir su casa. Y leemos en la palabra del Señor que vino la tormenta. ¿Y para quién fue la tormenta? Para los dos hombres. No solo para el que construye en la roca, ni para el que construye en la arena, pero para los dos hombres. Estas cosas, hermanos, representan la vida de usted y mi vida. Porque cada día nosotros debemos edificar nuestra vida. ¿Y en quién la vamos a edificar? En Cristo Jesús. Aleluya. Y a veces, hermanos, hay tormentas en nuestras vidas que traen dificultades cuando tomamos la mala decisión. El hombre que construyó su casa sobre la arena tomó la mala decisión. Y él sabía, porque ya él había escuchado palabra. Él sabía que si construía su casa en la arena y venía la tormenta, se la iba a llevar. Y eso pasa cuando nosotros en nuestra vida tomamos malas decisiones, que no estamos firmes en lo que es la roca que es Cristo Jesús. Y como decimos, empezamos a tirar
manotadas de ahogado. Así decimos en mi país. Queremos arreglar las cosas después. Pero a veces damos la palabra y cuando no la damos correctamente, como decía el hermano Oscar, me vengo a parar aquí y a veces no hay, ¿verdad? Vamos a hablar palabra de Dios. Porque es Dios quien pone la palabra en cada uno de nosotros. Amén. Construir nuestra vida con fundamento firme. Edificar nuestra casa sobre la roca implica la necesidad de cavar hondo en el terreno. Es lo que les decía al principio. Lo que va a hacer un constructor, lo que va a hacer un albañil. Cavar hondo en el terreno para colocar el fundamento profundo, firme y resistente, para que queden reafirmados las columnas en la roca. Y es la manera que nosotros vamos a colocar las columnas en nuestras vidas, buscando más del Señor, leyendo más la palabra, orando, clamando al Señor. Es como nosotros nos vamos a mantener firmes. No solo, hermanos, es venir a sentarnos. Yo me congrego en Cristo Reina. Pero ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás creciendo? ¿Tiene fundamento firme lo que tú estás haciendo en tu vida? Porque podemos estar dentro de la casa del Señor, pero fuera somos otras cosas. Y viene la tormenta y nos debilita, nos hace caer y nos hace huir. Y a veces, ¿qué hacemos? Buscamos culpables. Yo me fui de la iglesia porque el hermano me miraba mal. Yo me fui de la iglesia porque ahí lo miran de pies a cabeza y empiezan a criticarlo. No, hermanos, es porque no estamos firmes en el Señor. Es porque no le buscamos. Y es a diario. Dios no es de hoy y de mañana, es diario y en segundos y minutos. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo estoy en la cocina y yo estoy con mis alabanzas. Yo estoy en el cuarto, estoy con mis alabanzas. Yo voy a la calle al supermercado y yo voy cantando alabanza. Y si me escuchan y me dicen que estoy loca, pues gloria a Dios. Pero yo voy adorando a mi Señor. Y eso nos ayuda a estar firmes en el Señor. Eso nos ayuda a que venga la tormenta y la tormenta no nos haga caer. Que venga la tormenta a nuestras vidas en cualquier problema y situación que tengamos y no nos quedemos en casa. Porque somos buenos para poner excusas. Pero el Señor es el que nos conoce. Él sabe hacia dónde nos quiere llevar cuando estamos firmes. Y es hermoso que cuando viene la tormenta, vayamos a la presencia del Señor humillados y agradecidos, porque esa tormenta nos ayuda a crecer más. Porque esa tormenta no va a durar toda la vida. Podemos llorar un rato, pero el Señor nos dice, hasta aquí nomás. Levántate, ve, sigue adelante. Porque creemos en Él. Porque si Jesucristo no hubiera puesto estas enseñanzas en la Biblia, no hubiéramos entendido lo que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a usar varios fundamentos en nuestras vidas para que nos mantenga firmes? Número 1, no albergando ira en nuestro corazón. Y vemos varios pasajes en la Biblia y uno muy importante es cuando venimos a dar ofrenda a nuestro Dios. ¿Qué nos dice Mateo 5:22?
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante él, ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aleluya. ¿Qué nos manda el Señor? Que vayamos donde nuestro hermano, que pidamos perdón y luego nos presentamos delante de él a darle la mejor ofrenda. ¿Por qué albergar ira en nuestros corazones cuando el Señor nos da la paz? Cuando el Señor nos manda a perdonar, cuando el Señor nos manda a vivir en amor y vivir en unidad. ¿Por qué tenemos que contristar el corazón de nuestro Dios? En esa parte. Pero a muchos, y me voy a incluir porque no puedo hablar solo por ustedes, nos cuesta pedir perdón. Y si pedimos perdón, es del diente al labio, porque las acciones dicen otra cosa. Amar a nuestros enemigos. Nos cuesta también amar a nuestros enemigos y pedir perdón a nuestros enemigos. No es fácil, hermano. No es fácil. Pero con Cristo no hay nada imposible. Porque eso nos va a llevar, cuando nosotros amamos, perdonamos a nuestros enemigos, nos va a ayudar a vivir una vida en santidad y una vida en amor con nuestros hermanos, aún con los de afuera. Porque no solo es con los que estamos en la casa, con los de afuera. El Señor nos presenta con el de afuera. Y a veces yo le digo, Señor, yo lo perdono. Pero si no me va a edificar mi vida, si no me va a ayudar en nada, házmelo a un lado. ¿Ven? Que no lo desaparezca tampoco. Hazlo a un lado. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Amar a nuestros enemigos, perdonar a nuestros enemigos, pero si van a ser piedra de tropiezo para nuestras vidas, digan, Señor, aléjalo. Aléjalo de mi vida. Orar siempre. Es siempre. No es solo hoy. No como ya oré hoy, mañana no oro. Es siempre, en todo tiempo. Porque el Señor está ahí. Y Él está esperando que nosotros vayamos a su presencia. No se lo contemos al psicólogo, contémoselo al Señor. Que Él tiene la respuesta para cada situación, para cada tormenta que podamos estar pasando. Evitar el afán y la ansiedad. ¿Cuántos nos afanamos? ¿Cuántos estamos ansiosos? Y después decimos, es que la ansiedad es una enfermedad. Y somos nosotros. Depende de nosotros el enfermarnos con una ansiedad y el afán. Mateo 6:25 nos dice, por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo? ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No es mi palabra, es la palabra de Dios. Él es el que nos alimenta, es el que nos sostiene. ¿Por qué tenemos que atormentarnos? ¿Por qué tenemos que tener ansiedad o afán cuando Él lo suple todo? Cuando todo es de Él. Cuando Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Porque si nosotros lo necesitamos y aún que no lo necesitamos, Él sabe cuándo. Porque si te doy mucho, nos vamos. Y si nos da poco, comenzamos a murmurar que el Señor solo le suplió a Él. Que el Señor solo le dio a Mary. ¿Cómo están prosperando? Porque todos en el tiempo del Señor. ¿Por qué afanamos? Y miren cómo es Dios de bueno, que pone en el matrimonio, en la pareja, que uno sea paciente y el otro es.
el otro se afana con facilidad, pero está el paciente que le ayuda. Así es de bueno el Señor. Amén. No juzgar a los demás, porque somos buenos para juzgar, pero no nos gusta que nos juzguen a nosotros. Pero tenemos a nuestro Dios, que en su tiempo, cuando Él nos llame a su presencia, ¿verdad? Ahí, si no estamos firmes en el Señor, hermano, y será el llorar y el crujir de dientes. Si no estamos firmes en la palabra. Dice no juzgar a los demás. Y en Mateo 7:3 nos dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Tenemos que vernos nosotros primero. Tenemos que analizar nuestra vida primero para ver la vida del hermano. Porque a veces no sabemos ni lo que está pasando el hermano y empezamos a criticarlo. A veces el hermano no vino. Ah, no, es que el hermano yo creo que se fue con los amigos. El hermano no sé qué estará haciendo y comenzamos a sacar una lista, hermano. Pero no sabemos lo que está pasando. Hasta que aparece el hermano comienza a hablar de lo que ha estado viviendo. Y nosotros, wow, nosotros sacando conclusiones de la vida, de lo que estaba haciendo el hermano, cuando no tiene que ser así. Pero dice orar siempre. Y orar no es solo por nosotros. Orar por la congregación. Orar por nuestros pastores. Orar por cada líder. Orar por los que son parte de Cristo Reina. Orar por el que no viene. Orar por aquel que está enfermo en casa. Orar por aquel que anda de viaje. Orar por aquel que ha sido parte de Cristo Reina y que en su tiempo Dios lo va a volver a traer. Porque aquí es donde nació. Aquí es donde empezó a crecer. Y el Señor nos lleva nuevamente a donde hemos nacido y hemos crecido. Amén. Cuida lo que ves. Mateo 6:22 nos dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Cuidemos nuestro ojo, cuidemos lo que vemos. Ver y callar, dice el dicho. Porque si no, vamos a andar en tinieblas. Y vendrá nuestro Señor Jesucristo y nos quedaremos en las tinieblas. Porque a veces no queremos entender la palabra de Dios. A veces no queremos reconocer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Dios tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Cree en hechos y no palabras. En Proverbios 26, Salomón decía, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero de verdad, ¿quién la hallará? Y en este tiempo, hermanos, que estamos viviendo, hay falsos profetas y de esos tenemos que cuidarnos. De los que dicen traer la sana doctrina, de los que dicen traer la verdadera palabra del Señor. Nosotros tenemos que pedirle a nuestro Dios el discernimiento espiritual para reconocer quiénes son los falsos profetas. Porque los vamos a ver en las palabras de las personas, en la apariencia, en las acciones, en la conducta. Gloria a Dios. De esos falsos profetas. Aquellos que no les gusta hablar la verdad. Aquellos que no les gusta traer lo que dice la Biblia, sino sus propias palabras.
y que crean en ellos. Amén. ¿Cuándo está nuestra vida fundamentada en la arena? Cuando deliberadamente no queremos hacer la voluntad de Dios. Cuando queremos hacer lo que nosotros querramos hacer. Que nos quieren dirigir y no nos permitimos. Cuando nos quieren guiar y queremos hacer nuestra propia voluntad. Y sabemos que eso no le agrada al Señor. En Mateo 7:26 que lo leímos nos dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Dice el hombre insensato fue el que construyó su casa en la arena, que no se dejó guiar, no se dejó dirigir por nadie. Y al final, ¿qué pasó? Vino la tormenta, vinieron los problemas, vinieron las afanes, las situaciones difíciles y lo ahogaron. Vino la tormenta y se llevó la casa. Y es cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero no queremos hacer caso de ella. Ese es el hombre insensato. Cuando vivimos una vida dentro de la iglesia, pero fuera del Señor. Se quedaron queditos, hermanos. Aleluya. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No hay que quitarle ni ponerle a la palabra del Señor. No todo el que me diga Señor, Señor. Así que si queremos entrar al reino de los cielos, hay que hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando servimos dentro de la iglesia, pero no al Señor de la iglesia. Mateo 7:22-23 dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Tenemos que esperar que el Señor nos diga esto. Y que nos diga apartados de mí, cuando supuestamente creemos que si estamos en la casa del Señor estamos haciendo las cosas correctas. Tal vez a la vista de los demás puede ser que sí, pero para Dios no, porque Él no ve. Él conoce nuestro corazón, Él conoce cómo nos conducimos y podemos andar por muy buen camino, pero que a Dios no le agrada. Pero y entonces, ¿cuándo es nuestra vida sobre la roca? Cuando hacemos su voluntad. Cuando buscamos a nuestro Señor en oración. Cuando servimos esperando agradar solamente a Dios y no al hombre. Y qué hermoso es venir a agradar a Dios. Qué hermoso es entrar por esa puerta y sentir la presencia del Espíritu Santo y venir a agradar al Padre. Porque a eso es lo que venimos a la casa del Señor. Agradar a nuestro Dios, a darle lo mejor a nuestro Dios. David dice, buscaba a Dios no solo en el santuario, sino también de madrugada y a solas. No sé si usted se ha levantado de madrugada a orar, a clamar, pero también trae una adoración al Señor en alabanza. Y eso es lo que hacía David. Y el Señor miraba con agrado lo que David hacía. Porque lo hacían solo para Él. Nuestro trabajo en la iglesia es para Dios. Es para Él. Es para agradarlo a Él. Es para darle lo mejor a Él.
Y cuando le damos lo mejor a Él, y si viene un hermano y nos dice, oye, lo hiciste bien, para la gloria de Dios, porque es para Él, no es para nosotros, no es para vanagloriarnos nosotros, es para el Señor, porque de esa manera, hermano, nos ayuda a crecer en el Señor. Y qué hermoso es cuando el pastor, la hermana Magda, los líderes comienzan a darnos una enseñanza, porque nos ayuda a crecer, nos ayuda a aprender cada día más, a buscar más del Señor, a darle más al Señor. En Zacarías 1:3 nos dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No lo hemos dicho nosotros. Jehová de los ejércitos nos dice, volveos a mí. Hermanos, evaluémonos. Y si Dios nos ha revelado que no hemos tenido una cercanía estrecha con Él, a pesar de estar dentro de la congregación, de estar aquí en su casa, comencemos, cada uno de nosotros, comencemos a retomar el camino del Señor, olvidándonos de nuestros propios intereses, de nuestros propios anhelos, y busquemos a nuestro Señor Jesús. Volvámonos a Dios, volvámonos a Él, y Él se volverá a nosotros. Cuando estamos con Cristo, nada es imposible. Y yo los motivo y yo los invito, hermanos, a que sigamos orando y sigamos clamando para que nuestra casa, para que nuestra vida esté fundada en la roca que es Cristo Jesús, para que nos mantengamos firmes en lo que Dios quiere en cada uno de nosotros, porque Dios tiene grandes propósitos para nosotros y Él nos quiere llevar a más, pero a veces nosotros no se los permitimos. Y Él está ahí a la puerta esperándonos. Sigamos confiando en el Señor, hermano, y que la palabra no se quede aquí nomás. Y no solo la guardemos en nuestro corazón, sino que la llevemos a aquellos que la necesitan. Una palabra que ayude a otro a levantarse. Una palabra que ayude a otro, que cuando venga la tormenta se acuerde de esa palabra y lo ayude a ponerse de pie y a seguir adelante. Dios le bendiga.